Hola, se gente de graban. YouTube. Eso. Claro. ¿Alguien vio Bueno, una serie chiquillos, que se llamaba el, Banana en Pijama? el día de hoy, Connie, vamos a empezar la unidad de probabilidades. Datos y probabilidades. Es la unidad número 7 de nuestro libro. Y el objetivo de la clase de hoy es construir, interpretar gráficos de barras dobles. ¿Lo tenemos que escribir, profe? No es necesario porque queda grabado en la clase. Acuérdate que todas las clases las voy subiendo después en video. Ya agregué varias. No sé si las pudieron ver. Bueno. Ok. No sé, yo no me he fijado, pero ahí la voy a ver. Ya. Pero, profe, ¿qué página del libro es? Es la 304, la 300 y 301. Vamos a trabajar hoy día esas dos páginas. Bueno, vamos a dar lectura al ejemplo que sale en el libro. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Ya, yo la leo entonces, no hay problema. Se realizó una encuesta a dos grupos de personas a los que se les preguntó ¿qué tipo de alimento consume más? Los siguientes gráficos muestran sus respuestas. El grupo A aproximadamente... Profe, ¿Sí? no está presentando por si acaso. Muchas gracias, Antonella. Por eso yo decía, ¿dónde está el profe? Sí. De hecho, yo la quería llevar con la lectura, solamente que no me carga el libro. Ya. Ahora estoy presentando. Entonces, el grupo A, ahí tenemos el gráfico, tiene su título, grupo A, y las variables, tipo de alimento y cantidad de encuestados. Los dulces son casi 30 personas aproximadamente, el gráfico está entre los 20 y los 40. Carnes, aproximadamente 70. Verduras, claramente está en 60. Y los lácteos en aproximadamente 50. ¿Hay alguna duda con la lectura que hice de las cantidades? ¿Todos entendieron el por qué di esos números? No. Sí. Lo que yo no entiendo en qué grupo Ya, no hay vamos, duda ¿en si el se A o entendió. en el B? En el A. Ya. Ahora vamos a pasar en el grupo B. Sí, vamos a ver los alimentos, la preferencia, o sea, los alimentos que consume más el grupo B. Si se fijan, son los mismos tipos de alimentos, pero lo que varía son la cantidad. El grupo B consume 40 personas encuestadas dulces, carnes, y la escala también, fíjense que va de 0 a 100, y el anterior va de 0 a 80. Carnes, 90 encuestados, verduras, 75 aproximadamente, porque está entre 80 y 100, la mitad es 90 y está un poquito más abajo de la mitad. Y ¿Podría ser también 85? 85, sí, podría ser 85. Lo que sí tiene que ser menor que el de la izquierda, porque el de la izquierda dijimos 90, pero es más bajito la cantidad, sí o sí, tiene que ser menor el número. Y lácteos, podríamos decir que 65. Ya, dice, ahí ustedes en su libro dice que marca con un ticket las conclusiones correctas. ¿Quién me puede ayudar con la primera conclusión? ¿Con la lectura? Ya, Ya, Connie, vamos. En ambos grupos, la misma cantidad de personas respondieron comer más verduras. Eso es falso. Es falso, ¿verdad?
porque del grupo A son 60 y del grupo B son 85 aproximadamente. Bien. ¿Quién puede leer la siguiente? Yo, la Connie. Bueno, Connie, si no hay nadie más, Yo, profe. por favor. Consumir, Ya la Connie lee esta y la Javiera la siguiente. consumir Era más la Emi. lácteos No, era yo fue la... escogido por más personas en el grupo A que en el grupo B. Esa, ¿Consume más lácteos los del A que el B o no? ¿Sí o no? falso. O Falso verdad. también. Falso. No. Sí, falso. Pero Ya, no. muy bien. Y ahora Vamos, me toca a Emilia, mí. ahora. Sí. En ambos grupos, la mayoría de los encuestados dicen comer más carne que otros tipos de comida. Verdadero. Verdadero. Bien, bien. Ahí va el ticket entonces, en la última. Ya, espérame. Parece que eso quedó pendiente. El alumno no quedó pendiente. Deja revisar. Ya. Profe, Sí. Ah, te falta el boli entonces. seguimos con la otra. Sí. Dice, organiza la información de la encuesta en un solo gráfico. Considera que el gráfico se deben observar las respuestas de ambos grupos. Mamá. Ahí entonces yo creo que deberíamos sumar la cantidad de ambos grupos, ¿o no? ¿Cómo, Connie? Ahí deberíamos sumar el grupo A y B y así hacer un gráfico de eso, ¿o no? Como la unidad es gráfico de barras dobles, habría que hacer dos barras. Una barra más cargadita a la izquierda y al ladito otra barra. Profe, como la página 301, que salen dos, uno azul y Claro, uno rojo. claro, Y ahí Ya. tendríamos que hacer los mismos comparando el grupo A y el grupo B. exacto. Y ahí uno los puede comparar más fácilmente. Ya. Tienen que colocar el título, la variable y las barritas. ¿Y cómo sería el título? Lo Yo inventamos creo que nosotros. sería grupo ¿Sí? A y B. Echen a correr su imaginación y nosotros después, cuando lo veamos entre todos, llegamos a un consenso. Escríbanlo con lápiz mina por mientras los títulos, el título y las variables. Lo que sí, profe, no entiendo mucho cómo puedo hacerlo como para los dos. ¿Cómo lo hago? Como con un color distinto cada uno. Sí, buena idea, con colores distintos para que se noten mejor. Y de ahí poner como una señal al ladito de cuál es el grupo A y cuál es el grupo B, de qué color. Una leyenda aquí. Ujú. Sí, sí. Ok. Yo tendré que ir al 14 no me pagarla.
Hola Simón, ¿cómo está? Sí, Santiago. En la página 301 hay un ejemplito más claro, por si tiene dudas. O sea, la idea acá de esto es equivocarse. No tiene que salir perfecto. Si recién lo estamos viendo, es como lo que a uno se le ocurre. Y después, más adelante en el libro, nos dice exactamente cómo tiene que ser. La idea es como aprender en base a a lo que uno recuerda de años anteriores y cosas así. Listo. Sí, pero no sé si me escuchó que dije que acá iba la variable y arriba el título. ¿Eso se alcanza a escuchar? Ah, ya. Genial.
No, no estoy hablando, Nicolás. Estamos resolviendo este gráfico. Los chiquillos están haciendo este gráfico. Hay que hacer un gráfico doble. Claro, un gráfico doble. Acá vamos. En la 300. Ya Santiago, genial.
Bien, chiquillos. Entonces, cuéntenme, ¿cómo fueron completando el gráfico? Yo de título le puse tipos de alimentos de grupo A y B. Tipos de alimento, grupo A y B, ¿ya? Yo le puse grupo A versus grupo B. Ya, muy bien. Profe, yo le puse... Ah, no, sigue mi. Ok. Yo le puse gráficos, grupos A y B. Ya. Profe, yo puse cosas que nos gustan. Cosas que nos gustan. Sí. Ya, ahí ese está muy específico. El tema es una encuesta un poco más general. Ahí el título podría haber sido un poquito más general porque esta encuesta nos dice si nosotros estamos incluidos o si es nuestro curso. Entonces, ese título podría mejorar un poquito. ¿Qué alimentos se consume más? Podría haber sido. ¿Qué más, chiquillos? ¿Nadie más quiere decir qué puso? Bueno, y la variable era tipo de alimento. Sí, eso puse. Ya. Y tenían que hacer dos barritas de colores. El grupo A, ¿hasta qué valor llega el grupo A? En dulces, ¿Sí? yo le puse un poquito más arriba, como 25 le puse yo. No era 30. Está a la mitad entre el 20 y el 40. Claro, el grupo A Es- es 30. Está un poquito más arriba del 20, ¿cierto? Pero como ahí en la mitad. Y con otro color había que hacer el B, que correspondía a 40. Sí, Entonces, con otro color, ¿a dónde está? Que podía haber sido estos mismos, pues, verde y amarillo. Verde. Esto podrían ser, pero si no tienen colores, no importa con el color que lo hicieron. Y ahí está. Y así sucesivamente con las tres variables, ¿verdad? Sí. sí, Había profe. que ir mirando el gráfico, carnes, que llegaba hasta 70 y en el otro hasta 90. Sí, profe, yo lo hice así. Bien, Sí. súper. Dijimos 70. Y 90. Pero en el Paint no lo dice, no lo hice dibujándolo, lo hice con los cuadraditos que están allá arriba en figuras. Ah, ya, sí, mucho mejor. Bien, súper. Así había que hacerlo, chiquillos. Muy, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? No. No, profe. Ya, súper. Eh, Bueno, y acá ahora que ya hicimos intuitivamente y con los conocimientos previos que tenemos de años anteriores, acá viene la definición más formal. Un gráfico de barras dobles es una representación gráfica de las frecuencias de dos variables cualitativas o cuantitativas discretas. Permite establecer relaciones entre las variables al facilitar la comprensión. Eh,
Las variables cualitativas discretas, ¿las conocen? No. No. ¿Cuál, profe? Nosotros estuvimos viendo las variables cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Las variables cualitativas se pueden subdividir en ordinales y nominales. Y las cuantitativas, las que se pueden contar, se pueden subdividir en discretas y continuas. Las cuantitativas discretas son números exactos, como por ejemplo en el número de hermanos. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos hermanos tienen? Esto ya lo habíamos hablado. 1. Uno tiene... 2. La Emilia tiene 2. ¿Quién más tiene hermanos? Yo. ¿La Javiera cuántos tienen? 3. 3. El Santiago 2. Yo tengo 2. La Sofi 1. Yo tengo. La 3, la Mariana. Yo tengo 2. 2, el Yo Simón. tengo un hermano, una hermana. Una hermana. Bueno, nosotros no tenemos 2,3 hermanos o 1,5 hermanos. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, etc. Lo mismo que los baños. ¿Cuántos baños tienen ustedes en la casa? 3. 2. 3, 2, 1, 2. Nosotros no tenemos un baño y medio. O tenemos uno bueno, o tenemos uno bueno y uno malo, pero no tenemos uno y medio. Esas son variables cuantitativas, que son numéricas, pero discretas. Hay muchas más, pues, animales en una granja, el número de árboles que hay en un parque, los canales de la cantidad de canales de televisión, la cantidad ¿Las de mascotas de una ciudad? ¿Perdón? ¿Las mascotas de una ciudad? Las mascotas, la cantidad de personas que trabajan en una empresa. Hay muchas variables cuantitativas discretas. Ahora, las continuas no son así exactas. Por ejemplo, el peso mío yo peso 68,6 kilos. ¿Se fijan que tiene el 68 que es exacto y el 0,6 que no es exacto? No, a eso me refiero con que no es completo, no es entero. No sé, por ejemplo, ¿cuánto miden ustedes? No sé. No sé. Yo sí sé. Nadie sabe. Yo mido. 1,55. 1,55 el Simón. Yo mido 1,61,3. Yo mido 1,42. O podría yo también decir 1 metro con 61 centímetros. Pero se fijan que no es así como los baños o las personas, que es exacto. Ahí tenemos, por ejemplo, la longitud en centímetros de un tenedor, la velocidad a la que va un tren, la velocidad a la que viaja un avión. Un auto no viaja a 100 kilómetros exactos, un auto viaja a 100 kilómetros, 2,5. Esas son las variables discretas, a las que hace referencia la definición del gráfico de barras. La orientación de las barras puede ser horizontal o vertical. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el título del gráfico y tenemos la variable abajito
que en este caso son carreras universitarias, y la otra variable que son cantidades de matrículas. Está la escala y las categorías de la variable carreras universitarias. Están las barras del mismo ancho y las series. Ah, eso nos faltó en el ejemplo anterior. Marcar Yo sí acá lo con hice con series. color amarillo y colocar el grupo B, me parece que era. Yo lo hice. Sí, el grupo B. Grupo B, había que escribir ahí con palabra. Sí, yo sí le puse variables. O sea, Grupo series. B. Y a la otra, a la verdecita, había que marcarla ahí también. Grupo A. Eso no había faltado ni la anterior. Y bueno, para interpretar el gráfico, puedes comparar las barras de una categoría. En este caso, comparar las barras de la categoría medicina y concluir que en el año 2014, o sea, el con rojito, aumentaron en cerca de 1000 las matrículas con respecto a lo sucedido el año 2010. ¿Por qué? Ya que acá en el 2010 con azul está casi en 5000. Y en el 2014 está pasadito de los 6000. Entonces, eso que está pasadito se completa acá. Y ahí uno puede decir que casi en 1000 personas aumentó la matrícula. ¿Queda claro alguna duda respecto a este gráfico de barras dobles? No, No, profe, no. ¿No? no, profe. ¿No? No, profe. Ya. Ya, vamos a identificar acá qué gráfico de barras dobles representa la información de la tabla. Márcalo. ¿Qué gráfico de estos dos representa la información de la tabla? Revísenlo ahí, por favor, analícenlo. Y me dicen dos. qué creen ustedes. Los dos porque las dos son iguales. No tienen diferencia. Sí, profe, los dos son iguales. No, esperen. No. Faltó revisar los colores. Porque si los colores están cambiados. Yo los veo distintos. Mira, los colores. Los niños son azules. El azul. Los niños son rojos. No, no son iguales. El de la derecha, miren los cambios. Y miren, los niños al lado izquierdo son rojos. Y los niños del lado azul son azules. Digo, los niños son azules y los otros son rojos. Los niños son rojos, las niñas son azul. Sí, pero miren Sí, la cambia los serie. niños. Cambia los Miren la niños. serie bien. Porque miren, los Sí, po, niños sí, acá ya. en la derecha son azules. Y los niños de la izquierda, no. Sí, los niños de la izquierda son rojos. Sí. Sí. Profe, Hay diferencia. era la primera. Era Era como la primera, sí. Exacto. Es el primer gráfico. Ya, entonces dicen el primero o alguien está en desacuerdo o quiere opinar diferente. No, sí, es el primero. es el primero.
¿Profe? Sí. Ah, es que pensé que se había quedado... No, estoy aquí. ¿Están todos de acuerdo entonces que es con la primera? Sí, Sí. Sí, sí. Ya, vamos a revisar. Marina. A ver, dice que los niños practican 14, practican deporte. Los niños 14. Entonces, el gráfico dice acá que los niños están con azul, el de 14 es el de la izquierda. Pero acá también. Ah, pero acá dice que son las niñas, los con azul. Bien, Sí. ahí entonces le hacen un Por ticket. eso la serie estaba cambiada. Sí, ahí tienen que hacerle el ticket. Bien, estas dos páginas que siguen las vamos a dejar para la próxima clase como modalidad B. Me interesa que ahora, por favor, me envíen el trabajo de clase modalidad B que está pendiente. Miren, solamente me lo han enviado 6 compañeros. Ya, profe. Aprovechando Nosotros que lo hay enviamos. 13 conectados, termínenlo, mándenlo. Sí, Santiago, sí está el suyo. A ver, ¿dónde estamos nosotros aquí? Ah, Me envió ahí la está. Connie, Santiago, el Nicolás, el Agustín, ¿Viste que me la conoce? Mariana y la Antonella. Como de los 6 que entregamos el trabajo, yeah. ¿Viste que me conoce? Ya. Voy a pasar la lista y... Profe, Sí. el mío que yo se lo mandé le llegó, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Yo le mandé el mío, le llegó. La Emilia está hablando, ¿cierto? Sí. No, Emilia, mira, no sales ahí en los entregados. Parece que se lo envió en email. No, yo ¿Al sí lo correo? puse por... No. Se lo puse por... ¿Por mí? A ¿Por ver, Classroom? voy a revisar. Sí, revísalo porque no aparece. Sí, no sale como enviado. ¿Profe? Y ahora Sí, hacemos... voy a pasar la lista y ahí quedan en libertad para hacer eso. A medida que los voy nombrando se pueden ir desconectando. Ahí sí, profe, le puse a anular la entrega y lo volví a entregar. Ah, ya.